Queridos amigos, buenas tardes. Hoy tenemos un tema muy interesante, la hermenéutica, la búsqueda del algoritmo de la interpretación del texto. La idea básica es que el texto siempre es muy diverso y la historia misma de la interpretación del mismo también tiene su historia muy larga. Vamos a ver lo fundamental, lo que influyó el desarrollo de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación del texto. En alguna ocasión ya vimos algo de esto, pero me voy a permitir repetirlo porque es importante recordar algunas cosas. El concepto de un paradigma estético científico es contradictorio porque no siempre se expresó como pensamiento crítico. Y es que las reglas de crear una obra de arte o literaria cambian en el tiempo. Es mejor mostrarlo con las obras de Kuhn, quien habla del cambio del paradigma científico. O a mí me gusta, por ejemplo, la interpretación de Michel Foucault, quien en su libro Las cosas y las palabras, Arqueología de las ciencias humanas, habla de los epistemas. Los epistemas son diferentes épocas para las cuales son características, algunas pautas entre las cosas y las palabras, cómo nuestro idioma está relacionado con el mundo de las cosas. Para Foucault, en su libro Las palabras y las cosas, hay tres épocas: Renacimiento, la época clásica, el tiempo nuevo. En la época clásica, las palabras y las cosas están mezcladas en el espacio. El idioma y el discurso, el habla, todo el dominio del idioma está aparte del mundo de las cosas. Y en el tiempo nuevo, a partir del siglo XIX, las cosas se aíslan, el idioma se queda solo, encerrado en sí mismo y crea su propia realidad. Es algo terrorífico para pensar en esto. Y Foucault pone como ejemplo las meninas de Velázquez y dice que nosotros construimos en nuestro paradigma contemporáneo absolutamente todo, porque aquí vemos un pintor que está pintando a quién, no vemos aquí, no vemos que está pintando. Pero según todo el mundo mira para el centro del cuadro, de la imagen, donde estamos todos nosotros cuando lo estamos viendo, construimos la idea de que él está pintando alguien de la familia real. Y esta capacidad del idioma de construir imágenes influencia de esta manera a todos nosotros y es algo característico de los siglos XIX y XX. Para mostrar el movimiento del paradigma estético, podemos echar una ojeada a esta imagen tan famosa, renacentista, La primavera de Botticelli. Y esta estética puede estar descrita en términos de crítica de arte, estas jóvenes antiguas, pero de la antigüedad que había visto ya el medioevo. Los profesionales dicen que la antigüedad en los trabajos renacentistas nos dan a entender que pasó el medioevo con su concentración en lo espiritual. Por tanto, el Renacimiento tiene sus distinciones. Y si vemos un cuadro de un prerrafaelita, que es una famosa escuela de arte británica, también vemos a muchachas jóvenes, pero son muy diferentes, no son como las muchachas renacentistas. Aquí está presente el amor a la muerte. Hay una propia estética. Las sirenas, las undinas, que fueron representadas por prerrafaelitas al borde de la muerte, por ejemplo, Ofelia de Millet. En algo recuerda al Renacimiento, pero también tiene sus diferencias. O sea, cada época tiene sus propios conceptos y para la literatura, la música, para una obra de arte, estas pautas o reglas o epistemas van a ser
similares entre ellos. O sea, pasa un cambio en los recursos estéticos. Luego, algo importante que yo elegí, filosofía y hermenéutica, es algo personal mío, porque ya había hablado de eso, por ejemplo, en la cátedra de filosofía en la universidad. Ellos me proponían algunos nombres nuevos, me decían que estaban de acuerdo conmigo en cuanto a la lista de los nombres. O sea, es una lista abierta de los grandes hermeneutas de la antigüedad, del medioevo. En estas épocas existían sus propias interpretaciones del texto. En la Edad Media, por ejemplo, fue muy importante la interpretación de las escrituras. Y nosotras empezamos con el siglo XIX, las últimas novedades que tienen que ver con la interpretación del texto, o sea, filosofía y hermenéutica. ¿Qué es lo que aportan a nuestra comprensión de la interpretación del texto? Unos nombres muy importantes, lo primero sería Edmund Husserl, es un gran filósofo alemán que se considera el padre de la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? O la reducción fenomenológica. Es la mirada a todo a través del prisma de la conciencia humana. Si en los siglos XVIII y XIX se creía que el mundo consistía de cosas objetivas, el siglo XIX, representado por Husserl, aporta una mirada subjetiva. La conciencia es intencionada, está dirigida a conocer a algo, pero las cosas como tales no existen, solamente fenómenos que conocemos porque existen dentro de la conciencia. Todo pasa por la subjetividad, todo es subjetivo. Con todo esto, Husserl, cuando habla de eso, para él el idioma es secundario y explica que el idioma es usado por el humano para explicar los fenómenos que tiene en su conciencia. Edmund Husserl, su historia es muy famosa, fue catedrático en la Universidad de Freiburg y sufrió mucho el nazismo por ser judío y fue destituido por su mejor alumno, Martin Heidegger, quien luego fue el rector y quien apoyaba el nazismo. Es una historia muy famosa, pero Heidegger, continuando las ideas de Husserl, aporta una gran dominante en la historia del desarrollo del idioma. Para él, el idioma es todo, no es secundario en cuanto a los fenómenos. Es como el mar en que entramos, el idioma tiene mucho poder sobre un ser humano. Dice que la existencia humana es definida por el tiempo, igualmente es definido por el idioma. El idioma para Heidegger no es solamente una herramienta de comunicación, una manera adicional de expresar ideas, sino el marco mismo dentro del cual pasa la vida humana. O sea, para Heidegger el idioma es todo. El mundo existe solamente donde existe el idioma. Yo voy a decir que oí unas charlas sobre Heidegger en Lancaster, donde estaba estudiando, y estaba casi llorando. Heidegger es muy complicado, pero sus ideas se apoderan de la imaginación de una. Los existencialistas, Camus, Sartre, ellos son seguidores de Heidegger. Esta idea de que el idioma es todo es una idea muy fuerte, pero no había siempre así. No se había dado una importancia tan grande filosófica como lo hacía Heidegger. Y introdujo el concepto famoso de Dasein, es el mundo como es, el mundo en su desarrollo, en su devenir, el aquí, el ahora del mundo. Es una sensación intensa de lo que es el ser de verdad. Y este devenir verdadero que Heidegger explica a través de Dasein es el devenir que el hombre conoce aquí y ahora, pero ¿cómo? A través de la poesía y el arte. Entendemos que para conocer el mundo necesitamos del arte. Es una idea muy alemana, muy austríaca. Después
va a ser la base del pensamiento de muchos pensadores. El arte, igual que el idioma, no puede ser la expresión de un individuo. El individuo es nada más un recurso a través del cual habla la verdad por sí misma y un lector del idioma tiene que escuchar esta verdad. Tenemos que abrirnos pasivamente hacia el texto, sometiéndonos a su devenir secreto, inabarcable, y que nos haga preguntas. O sea, el texto es como un mar que te hunde, el arte te hunde también. Y aquí normalmente cito un poema, uno de mis favoritos, de Brodsky, que igual que cualquier poesía nos da unos sentidos enormes que es complicado dar a través de una charla de la lógica. O sea, a través de las maneras que intentaron hacer los filósofos antes de Heidegger. Aquí se oye que el poeta nos trae algo, algún saber sobre el mundo que ya habíamos adivinado, pero no podíamos expresarlo. Es muy fuerte, es la fuerza del idioma. De ninguna parte, con mucho cariño, el día décimo de martubre. Querido, estimado, mi amor, pero ya no importa quién, porque ya no me acuerdo de las facciones. El amigo fiel ni de usted ni de nadie le saluda desde uno de los continentes que descansa sobre las espaldas de los vaqueros. Te quise más que a los ángeles y al mismísimo, por tanto estoy ahora más lejos de ti que de todos ellos. Lejos, en un valle, en el fondo mismo, en un pueblo hundido en la nieve hasta los pomos de las puertas, retorciéndome en la sábana, bato la almohada con un tú mugiente, más allá de las montañas que no tienen fin, y repito con todo mi cuerpo tus facciones como un espejo loco. Es un poema muy fuerte. Y aquí viene a la memoria diferentes teorías lingüísticas. ¿Qué es la poesía? Muchos poemas hablan de esto, reflexionan. Decíamos, por ejemplo, que el poeta norteamericano Thomas Eliot introdujo la teoría del correlado objetivo y decía que a diferencia de los románticos que hablaban de sentimientos, un poeta modernista crea unas imágenes que influyen en el lector de manera que no pueda percibir la poesía de manera tan fuerte. Para los poetas del siglo de la Plata son típicos experimentos de la versificación, por ejemplo, en Chlebnikov, y en la poesía del siglo de oro ruso, la época de Pushkin. Es típico esconder los mecanismos que funcionan a la hora de escribir los poemas. Una compañera mía habló en la universidad de con cuánta virtuosidad escribían los poetas de la época de Pushkin. Y un profesional puede gastar un año en entender los motivos esenciales de un poema. Por ejemplo, este poema tan famoso sobre una tormenta de Pushkin, donde habla de una tormenta, tiene una cantidad enorme de sentidos escondidos, latentes, que no están en la superficie y que crean la belleza de este poema. La filosofía de Heidegger también habla de esto, de la fuerza del verso, de la palabra, que lleva dentro de sí el devenir verdadero. Y por supuesto la revolución lingüística de Ludwig Wittgenstein, que tiene un tratado lógico-filosófico donde habla de cómo intercambiamos la información. Es una idea positivista, es decir, sigue a otro lingüista, Russell, quien es positivista, es decir, mira desde el punto de vista positivista los fenómenos de la vida, el idioma. Dice que las personas intercambian la información, conciencia a través del idioma va a otra conciencia. Pero luego introduce un concepto más complejo que corresponde mejor a la época. Es la idea que se llama el juego lingüístico. Wittgenstein introduce
El concepto de los juegos lingüísticos dice que jugamos a través de diferentes códigos y tenemos que adivinar los códigos que utilizan otras personas. El idioma no refleja los sentidos, sino que reproduce los sentidos cada vez. No se trata de la reflexión, sino de la producción de sentidos. Es decir, la idea de todo el mundo de existencia se inventa otra vez, cada vez, por la persona que está hablando. Y en cuanto a la relación entre hermenéutica y textos de ficción, aquí un ejemplo grande es Hans-Georg Gadamer, que escribe mucho sobre la relación entre el pasado y el presente. Dice que si interpretamos una obra de arte literaria, tenemos que hacer la diferencia entre cómo se interpreta ahora y cómo se interpretaba en el momento que estaba escrito. Mi ejemplo de siempre es Ana Karenina de Stopper. No es la historia de Ana Karenina como propiamente mujer, sino de sus puestas en escena, que son importantes. Aquí se enseña de manera muy linda el ballet ruso, la combinación de las tradiciones del ballet ruso y la cultura rusa, como fue vista por el occidente durante mucho tiempo. Aquí, según Gadamer, es una combinación de la interpretación contemporánea y de cómo Ana Karenina fue percibida como novela realista con todas sus prerrogativas de este género y con la imagen de Ana y la imagen de la mujer en una sociedad en concreto. Vemos una especie de transformación aquí, una tensión entre los horizontes del pasado y el presente, es lo que forma esta película y de lo que está hablando la novela. Fue algo muy bonito creado por Stopper. No es una historia de la mujer, sino una historia de las puestas en escenas teatrales. Luego podemos hablar de Jean-Paul Sartre, quien escribe la obra ¿Qué es la literatura? Y dice que no necesitamos las ideas exteriores provocadas por críticas o ventas, solamente importa la obra como tal. Y los trabajos de Barthes, El placer por el texto y la muerte del autor, obras muy importantes donde la hermenéutica se aleja de la importancia y la voluntad de lo que escribe el autor, porque la muerte del autor es la idea directa de que todo depende de la interpretación. Sea como sea el texto, todo va a depender de quién lo interprete. El placer por el texto también aporta una idea nueva. No vemos el texto literario con todos sus sentidos, sino que nos da placer por su ritmo, por cómo suena, por algunos momentos teatralizados del texto, combinación de diferentes géneros. Es decir, el postestructuralismo y el postmodernismo tienen una mirada muy nueva al texto. Otros ejemplos importantes, el estructuralismo y el postestructuralismo en la crítica literaria. El estructuralismo es una corriente importante y es una mirada lingüística hacia el texto. Aquí tenemos a Greimas. Por ejemplo, tiene un análisis muy famoso de los cuentos mágicos, donde habla de dos niveles, el superficial y el abstracto. Habla de las funciones y de los agentes. Los agentes son los personajes y tiene 7 tipos. Héroe falso, el nocivo, el ayudante, el que envía y el personaje buscado, o sea, los enumera. Y también las funciones se enumeran a nivel abstracto. Las funciones también son muy diferentes. O, por ejemplo, un personaje puede envenenar, puede hacer daño, puede donar algo. Greimas avanza a base de Probe utilizando su teoría, igualmente que en la lingüística introduce el concepto de los actantes, destinatario, destinador, sujeto, objeto, ayudante, oponente y las funciones también. Para él las funciones son los movimientos de la trama y tiene 20 funciones.
bastante cómicas. Puede ser la ausencia, prohibición, violación, averiguación, engaño, complicidad, daño, falta, mediación, contracción, lucha, victoria, castigo y boda. Es, es decir, las obras son preparadas por el estructuralismo. Yo alguna vez participé en un artículo sobre el estructuralismo en la Universidad de Tartu. Hay una fuerte escuela de estructuralismo, por ejemplo, Lotman, y los artículos de ellos son muy interesantes porque hablan de manera comprensible sobre cosas muy complicadas. Y incluso hice un artículo conjunto con unos curas y ahí lo que se da en la Eucaristía y todos los partícipes están dentro de alguna matriz de, desde el punto de vista estructuralista. Hablando de la oposición famosa, lo propio, lo ajeno, he oído que una científica muy famosa añadió el tercer elemento, el otro. Aquí se destruye la oposición binaria. Hay un tercero, que es el otro. Pero este triángulo no es solamente un esquema. Tiene muchos significados, explica muchas cosas. Por tanto, el estructuralismo se usa muchísimo en las universidades y este paradigma sigue vivo. Pero a pesar de todas sus comodidades, el estructuralismo tiene muchísimos problemas. Los hermeneutas tienen que avanzar, porque desde el punto de vista del estructuralismo, un cuadro de Picasso dentro del paradigma del cubismo es lo mismo que el desayuno en la hierba de Manet, porque son los mismos por su estructura, pero no son parecidos, son muy diferentes, que influyen de manera diferente. Manet es preimpresionista. Aquí tenemos a esta mujer tan linda que está desnuda y junto a dos caballeros en la hierba. Es un desafío a la sociedad, mientras que el cubismo es una interpretación de la estética anterior. Es un cuadro muy abstracto, muy minimalista. Y como nos decía nuestro profesor Hermitage, nos decía que eran muy hermosas las figuras de Picasso. Por tanto, no podemos hablar, sería ingenuo decir que son cuadros similares. Bueno, aquí voy a dejar todo sobre Genet, que es un gran hermeneuta con su libro Figura, en el que analiza qué es el texto de Proust. El primer capítulo está dedicado a Proust y lo que él llama el vértigo por el signo lingüístico, la multitud de los sentidos del texto. Y para explicar con más detalle su concepto, Genet habla de tres modos o figuras. La figura es un término para analizar la música, las pautas, las reglas. Genet introduce las figuras mediante las cuales se forma la relación de la narración con el tiempo histórico. Por ejemplo, la pausa descriptiva, resumen, escena, elipsis, todas las figuras posibles que crean el tempo de la conferencia. Yo a veces hago la conferencia muy rápido y se puede hacer de manera más lenta. En la primera figura están los motivos, el tempo de la narración y las destrucciones en la narración. Los segundos son las figuras que forman la modalidad de la narración. La modalidad en la lingüística es qué tan seguro estoy de lo que estoy hablando. Por ejemplo, puedo decir, puede ser que
o alguna otra palabra que revela mi actitud hacia la narración. Es decir, son las maneras de organizar la narración en relación con el sujeto desde cuyo punto de vista se construye la narración, a través de cuya visión vemos todo. Le voy a recordar que en la crítica literaria angloamericana esto se llamaba el punto de vista, y Genet habla de la focalización, que puede ser exterior o interior, la modalidad del texto. Y en tercer lugar están las figuras que forman la voz de la narración. Es la organización de la narración en cuanto al sujeto al que le pertenece la enunciación, no el que observa, sino el que habla. Pueden ser puntos de referencia diferentes. Un personaje puede observar algo dentro de la obra y el otro habla. Y según Genet, hay, hay muchas investigaciones escritas por los seguidores de Genet. Por ejemplo, Pnin, el juego con el tiempo en la novela de Nabokov. Y la autora dice que muchas veces el narrador de Nabokov muchas veces está en el lugar desde donde en realidad no podría ver nada. Y esto es algo que se llama el discurso indirecto libre. Es frecuente en Nabokov. El narrador se le presta a un personaje. Y muchas veces no entendemos si alguna frase es del narrador o del personaje, y luego Nabokov lo que hace es mezclar al narrador y el personaje. Por ejemplo, cuando alguien dice le gusta a los olmos, no sabemos quién lo pronuncia o quién lo piensa. El primer párrafo puede escribir en primera persona. En el segundo párrafo, ver los acontecimientos desde un lado y ponerlo en tercera persona. Cuando analizan, los lingüistas ven que la narración se vuelve cada vez más complicada y contradictoria. El postestructuralismo introduce esta interpretación más compleja del texto. Aquí hablamos de Jacques Derrida, filósofo francés que cambia por completo el sistema del pensamiento. Introduce el concepto de deconstrucción, y la deconstrucción consiste en que vemos como un signo lingüístico tiene la particularidad de repetirse, es capaz de repetirse y realizar una gran cantidad de significados. Estos términos, la deconstrucción, difference, fármacon, son las palabras introducidas por Jacques Derrida. La idea básica no es destruir el lenguaje, sino enseñar que no hay dominio del logos y el texto siempre tiene muchos significados. La judaica, la interpretación de los textos de Torah, luego también tiene sus puntos de referencia con las obras de Jacques Derrida. Él tiene un trabajo muy famoso que se llama El don de la muerte, y ahí llega a las bases del mundo. Desde el punto de vista lingüístico, el don de la muerte es lo único que podemos regalar, porque las demás cosas no van a ser dones, regalos. Todo lo demás va a ser repercutido, va a ser respondido. Lo único que no puede ser respondido es la muerte. Y Derrida dice que el idioma es tan complicado que a veces tiene dentro de sí unos conceptos que no nos podemos imaginar. En este sentido, es seguidor de Heidegger, porque Heidegger hablaba de que cuando Nietzsche escribió su famosa frase Dios ha muerto, ni él mismo supo qué había dicho, porque Dios ha muerto significaba a la vez sentimos que Dios haya muerto o somos responsables por la muerte de Dios. A veces no sabemos qué decimos aparte de lo que estamos diciendo. Igual que cualquier fotografía, por ejemplo, aquí tienen una imagen en la pantalla, una imagen de fondo. No siempre sabemos que una imagen de fondo puede influir más en el espectador que otras cosas. Y Derrida
comete una especie de revolución. Vemos que el significante entra en juego de significar. Él habla de lo que pasa con el signo lingüístico. Gracias a su capacidad para la reproducción y repetición, el signo destruye la imagen de la singularidad de la presencia. No es posible combinar la singularidad de la presencia y la necesidad de la repetición. Por tanto, la función representadora y reproductiva del idioma se cuestiona. Aquí hablamos de que el idioma no representa nada, sino genera sentido, se representa solamente a sí mismo y no se refiere a la cosa. Aquí está de acuerdo con Foucault, sino se refiere a sí mismo. El signo es primario en cuanto al objeto. Y también un sentimiento no es un signo, sino la huella. Derrida aquí sigue a Freud. Un sentimiento no es algo dado al objeto, sino es una distorsión. Aquí se trata de que la huella es la huella que nos deja cualquier signo lingüístico, la influencia lingüística en nosotros, de alguna manera es el fondo de la que viene la palabra y nos manda a una fuente original. De esto se había escrito mucho en el siglo de la Plata. Por ejemplo, Vyacheslav Ivanov, para él la palabra era medio transparente. Jacques Derrida habla de las capacidades del signo y su mérito es deconstruir el texto y decirnos qué está escrito realmente ahí. Él abre la naturaleza del signo escrito y él dice que la realidad no existe y el signo no se refiere a la realidad. Todo es el texto que generamos. La realidad va a ser de manera que la creemos. Y los textos se refieren unos a otros y no a la realidad. Las personas crean ellos mismos este mundo que se reproduce. Es una idea muy revolucionaria, no destruye nada, es en contra de las oposiciones binarias. La oposición binaria es la base del pensamiento del siglo XIX y XX, que tiene como objetivo explicar que las personas piensan en oposiciones binarias, grande, pequeño, malo, bueno, suyo, ajeno, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene una parte de la verdad, pero una mirada más progresiva es ver lo continuo, ver que algo puede ser más interesante, menos interesante, no simplemente aburrido o interesante. Algo puede ser más gordo o menos gordo. Hay gradaciones. Por tanto, Derrida y toda su teoría llama a ver en el texto una gran cantidad de significados y la capacidad de generar los sentidos. Según Derrida, cualquier texto puede tener una cantidad infinita de significados. Es un pensamiento muy positivo porque por un lado no tenemos que creer el texto, pero siempre tenemos que recordar que nos influye. Es una teoría muy compleja. Derrida es muy criticado por esta teoría y sigue siendo criticado. Él usa el concepto de fármaco. Está contra el dominio del logos y de la voz. Y fármaco es un signo escrito que significa el veneno y el remedio al mismo tiempo. Solamente significa que dentro de él está una multitud de significados latentes. La traducción del término fármaco es un campo de batalla por el logocentrismo. Al ruso se traduce como remedio, lo cual es de por sí ambivalente. El posmodernismo tiene otros filósofos importantes. Gilles Deleuze, con su idea contra la representación, con su idea de rizoma y el rechazo a la jerarquía,
de un árbol en el conocimiento científico, porque un árbol es algo que tiene un tronco, o sea, cosas más importantes y secundarias, y un rizoma no tiene tronco, todo está interconectado, pero no tiene centro, sino que todo está entrelazado. Es un nuevo paradigma de los siglos XX y XXI que influye mucho en el análisis de las obras literarias. Y decíamos que Hassan en sus obras teóricas nos enseña cómo el modernismo se convierte en postmodernismo. Tenemos ejemplos. Forma se convierte en antiforma, el objetivo en el juego, jerarquía en anarquía. Todos estos son conceptos que nos hablan del cambio del paradigma. Ya habíamos hablado de esto. Intertexto por texto, retórica por semántica, influencia va a ser más importante, ausencia por presencia, sintagma por paradigma, no los significados que se encienden en tu mente a la hora de leer, sino los que están directamente en el texto. O sea, todas estas distorsiones influyen en cómo se forma una obra de arte. Metonimia por metáfora, algunas cosas más concretas, va a ser el enfoque. El Espíritu Santo por Dios Padre, o sea, un creador, padre, artista, en vez de la metafísica, la ironía y la incertidumbre. Para la tradición rusa, si vemos en Occidente a Deleuze y Derrida, para la tradición rusa es importante la teología con sus componentes espirituales. Ahora estoy haciendo un curso nuevo sobre la literatura postcolonial. Estaba muy interesada en leer sobre Islam, porque ahí la hermenéutica es la esencia espiritual, que no habla sobre los sentidos concretos, sino los sentidos que le permiten a un humano comunicarse con Dios. Eso es lo que llama ahí la hermenéutica. Es decir, para las escuelas teológicas, el dirigirse a los sentidos elevados son típicos. Y cuando leía lo que se escribe en Islam sobre el amor, veía que, por ejemplo, una persona que ama se interpreta como la comida para la amada. O, por ejemplo, fuego, y se consume en el fuego. En este momento se vuelve perfecto. Es una descripción de aquel libro sobre el Islam. Me impresionó muchísimo porque el nivel moral de interpretación es increíblemente alto. La explicación del amor, porque el amor no nos es dado para el placer, no para que una pareja se ame, sino para el perfeccionamiento. Esta idea del fuego, del misterio, de la perfección, habla, me parece muy claro de este problema. Entonces, en la escuela rusa, Pavel Florensky escribe muy interesante sobre lo icónico y la interpretación del texto. Insiste en el carácter místico de la comunicación. La palabra es un medio, no entre personas, sino entre dos mundos, el visible y el invisible. La comunicación no es el intercambio de información, sino es una comunicación espiritual donde las palabras son secundarias y pueden cambiar según la profundidad de entrar espiritual en la esencia de las cosas. Creemos y reconocemos que no nos entendemos por conversación, sino por comunicación interna. En las palabras propician la intensificación de la conciencia, el intercambio espiritual y ha ocurrido. Reconocemos la comprensión mutua
y las ramas muy finas del sentido, pero esta comprensión se establece con el fondo general del roce espiritual ya ocurrido. También escribe sobre la palabra, la fonosemántica, por ejemplo, berioza, que es la palabra rusa para abedul. Los fonemas son la carcasa, pero no designan por sí mismo un árbol de cierta especie ni el sentido que adquieren los poetas. La carne de esta palabra es el etimón de la raíz bere con el significado de luz. El sufijo z y la terminación a nos hablan del color blanco y la forma gramática del femenino, es decir, un objeto. De esta manera, la raíz nos da el contenido y la forma gramática, la forma lógica de la cosa o la categoría de la substancia. De esta manera, si un fonema refleja la impresión de lo blanco, el morfema fija la cualidad y la esencia. Pavel Florensky habla mucho sobre el juego de las palabras en los poetas futuristas, explica los experimentos lingüísticos y ve los detalles mínimos de la formación de las palabras. Uno de los dos ejemplos del posmodernismo fue la obra de John Fowles, ya habíamos hablado de él. Le voy a recordar un ejemplo, La mujer del teniente francés, la historia cuando un escritor contemporáneo ve el siglo XIX, la Inglaterra victoriana, y ve las relaciones increíbles que existían hacia la Inglaterra victoriana. Y ahí está este personaje de Sara que atrae a un hombre mediante una mitología fantasmagórica sobre sí misma. John Fowles, por supuesto, es uno de los escritores muy famosos, muy importantes que nos enseña cómo jugamos con las tramas del pasado y pone los elementos intertextuales de otras épocas en sus textos. Es interesante ver cómo lo hace. Otro representante del postmodernismo es Julian Barnes. Pues, no hay sonido, ahora sí. La historia del mundo en 10 capítulos y medio, donde habla de un naufragio, pero también de otro hecho que todavía es más importante, el momento en que un artista compra el lienzo, quiere representar el naufragio. Aquí es importante el tema, qué es la obra de arte y qué es la realidad, que de estas dos cosas, ¿cuál es más importante? Aquí hay varios momentos interesantes de catástrofes y lo que entra y lo que no entra en el lienzo, que es representado y que no es representado. Julian Barnes en su novela, con mucho detalle, habla del proceso de la creación de este cuadro y intenta entender cómo fue la realidad, pero es muy complicado porque la palabra, el texto y la imagen son primarias. Aquí tenemos una descripción detallada de lo que pasó de verdad, de cómo el pintor compró el lienzo, cómo el barco Medusa chocó contra el arrecife, cómo se compró el lienzo, cómo se remató el cuadro, cómo lo trajeron al estudio. Y después hace una conclusión interesante, habla de lo que fue omitido, de lo que no entró en la historia. Y nunca hablamos de esto. El choque contra el arrecife, el momento cuando se tiraron las cuerdas y la balsa se dejó a la intemperie, rebeliones, canibalismo, asesinato en masa cometido por autodefensa, la aparición de la mariposa, una gran cantidad de acontecimientos. Y dice que el cuadro pensado por un pintor no tenía que ser político, ni simbólico, ni teatro dramático, ni chocante,
ni sensacionalista, ni sentimentalista, ni documental, ni inequívoco. ¿Qué le quería enseñar yo con este ejemplo? Estas reflexiones de un escritor de qué es la realidad son muy profundas y resulta que no existe la realidad, solamente existe el espacio creado por un artista y un escritor que él dibuja. Es decir, es pura conciencia del autor y algo que crea él y no podemos nunca saber lo que es la realidad y Barnes lo transmite de manera muy bella. Incluso la historia del mundo se escribe. Para el Corán es muy interesante. Existe una verdad prehistórica, o sea, antes de la posibilidad empírica de un humano de conocer el mundo. Es un libro sobre el humano. Es la prehistoria, igual que la Biblia. Diferentes interpretaciones nos llenan de sentidos diferentes. Pero en el posmodernismo, el autor es el Dios, es el demiurgo y nos da a entender que puede reescribir la historia. Luego viene otra época, la época de metamodernismo, con su oscilación, es decir, el péndulo entre modernismo y posmodernismo, compresión y silencio, una estética completamente nueva. Habíamos hablado de los conceptos principales de Vermeulen en Van den Aken, donde meta significa lo simple. El arte y la literatura, donde son muy importantes la estructura del sentimiento. Hay tendencias neorrománticas. Hablábamos de que los autores iban de la novela hacia el verso y de ahí hacia el jeroglífico. Hablamos de la nueva sencillez. Es un nuevo paradigma que se genera con una gran cantidad de citas y que sustituye el Riverán joyciano por un jeroglífico. Es una cierta especie de flor del romanticismo, es una constante repetición, sobre todo en la música, un discurso repetitivo que hace un efecto muy fuerte, es característico para el metamodernismo. Hablamos del juego de caliente-frío, también entra en la estética del metamodernismo. La muerte del autor es la referencia triple hacia el texto anterior. No sabemos si existe el autor, si existe el interpretador, una referencia cada vez más a los textos nuevos y otros nuevos. También la lectura superficial, todavía vamos a llegar a ello, es algo que nos permite decodificar cualquier texto. Y para revivir un poco las obras metamodernistas, Monahatum, Tacitadin, frío y caliente, los conceptos que oscilan entre la realidad y la nostalgia, entre lo inventado, entre el mundo idealista y el mundo real. Por ejemplo, de David Thorpe, las obras, algunos ejemplos que nos dan a entender en qué mundo, en qué paradigma estamos viviendo. Kaya Donoghue, Andrei Belli, igual él como modernismo, se dirige a la idea del símbolo, o sea, no es a nada nuevo el jeroglífico, el metamodernismo. Los escritores rusos simbolistas y los simbolistas franceses también recurren a la idea del símbolo y hablan de lo que es la palabra. Y mi tema preferido, que se llama la lectura superficial, es la interpretación psicolingüística del texto. En la música tiene que ver con la nueva escuela espectral de Grisé, donde los compositores y los oidores intentan oír el micromundo del sonido. La escritura liminal, limen es el umbral, se utiliza para explicar cómo se ve el sonido en la escuela espectral. Se considera la acústica de un sonido aparte, sirve como material armónico para toda una composición musical.
Es decir, para la música moderna es típico el aspecto psicológico de la percepción, cómo suena una obra, hasta qué punto podemos sumergirnos en el espectro de un sonido para estudiarlo y oír el micromundo de este sonido. Es la combinación de la música y la hermenéutica que nos permite entender cómo vemos ahora el texto. Intentamos escucharlo como los compositores que introducen nuevos conceptos de las obras musicales. Como por ejemplo Gerard Grisé con su espectralismo. Aquí no tenemos sonido, pero ya ustedes conocen bien esta estética donde se violan las leyes principales a las que estamos acostumbrados en la música. Entonces, la lectura superficial. La lectura sintomática supone que decodificamos el texto y el artículo de Marcus Best, la lectura superficial, nos habla de que el texto no tiene las ideas que vemos como profundas. Cuando los lectores sintomáticos, o sea, lectores psicoanalíticos que intentan decodificar lo inconsciente, cuando ven los elementos del texto, los interpretan como un símbolo de algo escondido. Por ejemplo, la lectura sintomática permite interpretar un despacho o los espíritus como signos de un trauma profundo que no puede realizarse de manera abierta. La lectura sintomática permite mostrar las omisiones, las rupturas, las élisis en el texto. ¿Qué significan? ¿Qué fuerzas las crean? ¿Qué preguntas surgen a la hora de leer y que el texto no puede responder? El artículo de Jameson, lo inconsciente político, nos dice que los lectores malos se fijan en la superficie del texto. El autor insiste que solamente los lectores malos se fijan en la superficie y un crítico bueno tiene que reescribir o interpretar la narración de manera nueva. ¿Por qué se habla de la superficie? Porque todo está en la superficie. Es un poco un juego de palabras porque la superficie se opone a la profundidad. La idea profunda del texto es su contenido filosófico y la superficie es de lo que consiste. ¿Por qué está fragmentario? ¿Por qué la tinta es roja o verde? Todo esto nos revela la escritura, algunas particularidades que pueden ser decodificadas, igual que lo hacen los psicoanalistas. Es una forma interesante de expresión. Yo tengo un ejemplo favorito sobre Trump. Cuando se analizó un discurso de Trump, y Trump habla de manera muy directa y se dirigía con sus repeticiones al público para que cada granjero norteamericano lo entendiera. Y cuando se escribió una tesis sobre eufemismos en Trump, yo me pregunté si una mujer había escrito este discurso, porque lo eufemístico, o sea, la expresión no directa, es más característica para el hablar femenino y no masculino, ni mucho menos del presidente Trump. Puede ser bien interesante cuando uno analiza el texto a nivel de la superficie. Y los hermeneutos estadounidenses también nos convocan para ello. Otra vez, Michel Foucault, que habla de la lectura superficial, perdón, en vez de ver las relaciones que pueden ser latentes, escondidos, más profundos que la conciencia, él aconseja ver las relaciones en la superficie del texto, el color de la letra, el estilo, la fuente, las pautas, el estilo arquitectónico muestran más de lo que puede ser entendido por la lectura más profunda del texto. Es una interpretación y una mirada nueva. Aquí puede ser nuestro ejemplo Edgar Poe, analizado por Lacan y Derrida, la famosa tríade de Lacan. Para los que no lo habían oído en las charlas anteriores, Lacan es un seguidor de Freud que ofreció ver la psique humana mediante la combinación de lo real, lo imaginario y lo simbólico. Es una tríade muy
famosa, pero muy equívoca, porque lo real para una persona no es lo que pensamos. La realidad es algo también muy vago. Uno de los ejemplos de Lacan es cuando un hombre ve a una mujer, la desdobla. Y cuando una mujer ve a un hombre, se desdobla a sí misma, necesita otra mirada femenina. Entonces habla de cómo nos vemos por otras personas. Es la región del trauma. Alguien se ofende por unas palabras y otra persona por otras. Es nuestra experiencia personal. Lo imaginario es cómo vemos a otras personas. Y lo simbólico es como nos relacionamos con lo lingüístico, cómo nuestras particularidades psicológicas se reflejan en el idioma. Y el solapamiento es lo que cree la psique de una persona que se estudia a través del idioma. Y una de las últimas cosas de las que vamos a hablar, hablamos de la hermenéutica, la interpretación del texto literario, por tanto, también son importantes las teorías sociales del idioma que nos permiten analizar textos periodísticos. La gramática de Holiday, por ejemplo, y Holiday y sus seguidores leyendo imágenes que habla de la gramática funcional de la imagen. Y bueno, unas palabras para concluir con esto. Estas teorías provienen de los trabajos de Foucault y los seguidores de Foucault y sirven para ver cómo los recursos lingüísticos influyen en las prácticas sociales. O sea, lo que decimos, cómo influye en los roles sociales que se nos asignan y cómo influyen los roles en lo que hablamos. El análisis crítico del discurso nos enseña el poder increíble del idioma y el hecho de que el idioma programa nuestros roles sociales y nuestros roles sociales programan lo que decimos. Estas teorías sociales del idioma introducen los conceptos importantes de lo institucional, serían los conceptos de género, registro o el orden del discurso, por ejemplo, político, es decir, existen las pautas de construir un discurso político o jurídico o ético, médico. Se estudia qué reglas existen para la formación de todos estos discursos y también se habla de los objetos del conocimiento. Según Foucault, los objetos de conocimiento, por ejemplo, la sexualidad o el estado, la locura, no se forman por la realidad, sino por cómo se habla de ellos. Existen los discursos que forman los objetos de conocimiento. Todo está dentro del idioma y las teorías sociales del idioma hablan del poder y el idioma, de cómo unos grupos forman a otros grupos, cómo los posicionan, cómo el discurso médico permite crear las situaciones cuando un médico puede humillar a un paciente o un hombre puede humillar a una mujer. Se abren las estructuras del poder y se revelan las cosas que antes estaban escondidas. Es decir, el análisis social del texto permite revelar las injusticias que están funcionando dentro del idioma. Me parece muy interesante. A su hora fue una dirección muy popular. Ahora mismo lo más popular sería más bien la lingüística cognitiva, siguiendo a Husserl y Heidegger, la idea de que estamos viendo las pautas dentro de las conciencias de las personas y cómo generan los sentidos, gracias a conocer las pautas del desarrollo de diferentes situaciones. La lingüística cognitiva y las teorías sociales coexisten e influyen mucho en la hermenéutica. De esto le quería hablar hoy, repetir a lo mejor algunos aspectos de los que habíamos hablado y concluir hacia dónde va la hermenéutica y qué es lo que vemos dentro del texto. Me parecen cosas muy importantes para comprender el texto.
¿Cómo sería la conclusión? Tenemos un cambio del paradigma estético, tenemos cambios cánones postmodernistas, reflexión, ironía y otras. Tenemos el paradigma metamodernista que define los textos literarios y se caracteriza por la comprensión, la titilación, las citas, el neorromantismo, el neorealismo, la nueva sinceridad. Existe la lectura superficial que decodifica los textos. También son importantes las teorías sociales del idioma que funcionan a nivel del instituto, revelando los mecanismos idiomáticos y cómo el idioma influye en las prácticas sociales y al revés. Y por supuesto, la lingüística cognitiva que determina cómo pensamos a través del idioma y cómo creamos las pautas de lo que pensamos y categorizamos la realidad que nos rodea. De esto les quería hablar hoy.